Hay individuos que, al encontrarlos por primera vez, proyectan una imagen tan cálida y acogedora que resulta difícil no sentirse atraído por su presencia. Irradian simpatía, muestran un interés sincero por tu vida, te escuchan con atención y logran envolverte en una atmósfera de confianza. Su amabilidad parece auténtica, y en un mundo donde tantas relaciones son superficiales, ese gesto de cercanía se siente como un refugio. Pero lo que al principio parece ser una conexión genuina, con el paso del tiempo empieza a transformarse en algo más denso, más inquietante. No ocurre de forma abrupta, sino como una niebla que se desliza lentamente hasta nublar tu juicio. Es un cambio tan gradual que apenas logras percibirlo. Y cuando finalmente notas algo extraño, ya estás emocionalmente enredado en una dinámica difícil de comprender. La energía de esa persona, antes tan ligera, empieza a sentirse opresiva. Hay una incomodidad que se instala en el ambiente, una especie de tensión invisible que altera tu estado interior. Ya no te sientes igual, y aunque tratas de justificarlo, algo dentro de ti sabe que algo no está bien. Es como si el velo hubiese caído, revelando una esencia distinta, más oscura y ambigua, que siempre estuvo ahí, esperando el momento adecuado para manifestarse. Si alguna vez has sentido esa incomodidad que menciono, esa sensación de que algo no está bien aunque todo parezca normal, sabes lo importante que es escuchar tu intuición. Si quieres seguir aprendiendo a reconocer esas señales y proteger tu paz, te invito a suscribirte al canal. Activando la campanita, podrás recibir contenido sobre cómo fortalecer tu inteligencia emocional y navegar con mayor claridad en este fascinante camino de autoconocimiento. Sin darte cuenta, entras en un juego psicológico donde comienzas a ser manipulado. Tu energía empieza a disiparse, tu claridad mental se debilita y tus emociones se tornan confusas. Esta persona, que en un principio parecía ser una presencia luminosa, ahora se convierte en una influencia que consume, que invade, que trastoca. Y lo más alarmante es que, con el tiempo, llegas a dudar de ti mismo, de tus percepciones, de tus límites y hasta de tu intuición. Este tipo de experiencia no es aislada ni casual. Carl Gustav Jung, profundo conocedor del alma humana, analizó estos fenómenos y los relacionó con el encuentro con la sombra. Esa parte oscura que todos llevamos dentro, pero que algunos niegan con tanta fuerza que terminan proyectándola sobre otros o actuándola de manera inconsciente. La sombra puede vestirse de amabilidad, de afecto, incluso de altruismo, pero su intención no es el bien común, sino la dominación sutil del otro. Las señales que delatan esta transformación no suelen ser evidentes. Se manifiestan en pequeñas fisuras emocionales, un comentario que te hace sentir inferior, una mirada que te intimida sin razón aparente, un cambio en la energía que no puedes explicar pero sí sentir. Son esos momentos en los que algo dentro de ti se contrae, sin que haya una causa concreta. Son advertencias del inconsciente que muchas veces decidimos ignorar. Y es ahí donde radica el peligro, en la tendencia a justificar, a minimizar, a dudar de nuestras propias emociones. Aprender a escuchar esas señales internas, esas intuiciones silenciosas que nos alertan cuando algo no está bien, es un acto de autoconocimiento y protección. Porque no todas las amenazas vienen disfrazadas de hostilidad, algunas llegan envueltas en sonrisas. Alteraciones en tu campo energético. Cambios imperceptibles para el ojo, pero profundamente reveladores para quien se atreve a sentir. Estas variaciones son como susurros del inconsciente, avisos tempranos de que algo, o alguien, está interfiriendo con tu armonía interior. Y no basta con notarlas. Es esencial interpretarlas y saber establecer límites antes de que esas señales se conviertan en tormentas emocionales difíciles de controlar. Ignorar estas advertencias es como dejar la puerta abierta a una presencia que lentamente comienza a ocupar tus espacios más íntimos, tu mente, tu corazón, tu energía. Por eso, permanecer en este video hasta el final podría ser una de las elecciones más inteligentes que hagas hoy. Porque aprender a cuidar de tu equilibrio interior no es solo un acto de defensa personal, es una forma profunda de amor propio. Y cuando estás cerca de personas que te desgastan, proteger tu paz se convierte en una necesidad vital. La energía, a diferencia del lenguaje verbal, no puede fingir. No entiende de máscaras ni de discursos cuidadosamente elaborados. Cuando alguien entra en una habitación y algo dentro de ti se encoge, cuando el aire parece más denso o tu cuerpo responde con tensión, ahí está la verdad.
No necesitas pruebas racionales para justificar lo que tu cuerpo ya sabe, porque el cuerpo siente antes de que la mente entienda. Y muchas veces, es esa sensación silenciosa la que puede salvarte. Hay quienes sonríen mientras te quitan la calma. Hay quienes te hablan con amabilidad mientras siembran confusión. Pero si algo en ti se enciende con una sensación inexplicable de incomodidad, confía en eso. Esa es tu brújula. Esa es tu defensa natural frente a las energías disonantes. Déjame saber en los comentarios si alguna vez experimentaste algo similar. Si en algún momento sentiste esa vibración extraña que te puso en alerta sin saber exactamente por qué. Escribe simplemente sí si sabes de lo que hablo. Porque esa experiencia, aunque muchos no hablen de ella, es más común de lo que imaginas. Hay encuentros que, aunque breves, dejan una huella energética intensa. Conoces a alguien por primera vez y, aunque sus palabras son cordiales, algo se activa en ti. Tal vez una presión en el estómago, un pequeño nudo en el pecho o un impulso de alejarte sin saber por qué. No lo ignores. Es tu sistema de protección emocional hablándote en su idioma más puro, el del instinto. Esa persona, en apariencia, no hizo absolutamente nada reprochable. No cruzó ninguna línea evidente, no utilizó palabras hirientes, ni se comportó de forma agresiva o sospechosa. Todo en su actitud parecía estar dentro de lo aceptable, incluso correcto. Y sin embargo, algo no encajaba. Había una sensación intangible, un leve temblor en la atmósfera. Quizás fue la manera en que te miró, ese contacto visual que duró un segundo más de lo necesario. Tal vez fue su tono, demasiado plano o artificialmente amable. O tal vez fue el modo en que se posicionó en el espacio, con una presencia que, sin gritar, ocupaba más de lo que debía. Y es aquí donde muchas personas, sin saberlo, comienzan a traicionarse a sí mismas. Surge una disonancia interna. La intuición enciende una alerta silenciosa, pero la mente lógica se apura en silenciarla. Aparecen los pensamientos que buscan suavizar el instinto, no debería sacar conclusiones tan pronto, quizás estoy siendo demasiado sensible, seguramente estoy exagerando. El autoengaño comienza así, con el deseo de no parecer injusto, de no prejuzgar, con la presión social de mostrarse racional, comprensivo y educado, incluso cuando tu cuerpo te está gritando que te alejes. Pero ese sentimiento incómodo que emergió sin motivo aparente es todo menos irracional. Es la expresión más pura de tu sabiduría interior. Y negarlo, ignorarlo, es como tapar la boca a tu yo más profundo. Carl Gustav Jung, que dedicó su vida a estudiar los recovecos más ocultos de la psique humana, afirmaba que el inconsciente capta lo que escapa a la percepción consciente. No solo lo personal, sino también lo colectivo, esa vasta red de memorias, imágenes y conocimientos heredados a lo largo de generaciones, que habita en cada uno de nosotros como un radar ancestral. Lo llamó el inconsciente colectivo. Es esa fuerza que nos permite identificar patrones de amenaza o desequilibrio emocional incluso cuando nuestra mente racional aún no ha reunido suficiente información para explicarlo. En ese sentido, tu intuición no es fantasía ni exageración. No es debilidad ni paranoia. Es un lenguaje arcaico, profundo y preciso, que actúa como brújula emocional. Detecta matices que la razón no puede captar. Reconoce intenciones más allá del discurso. Porque, muchas veces, las intenciones no se dicen, se sienten. Y hay algo más aún más sutil. Algunas personas, sin proponérselo conscientemente, se relacionan desde un lugar de descarga emocional. No están interesadas en un intercambio genuino, sino en volcar sobre ti su caos, sus miedos, sus frustraciones. Te usan como contenedor silencioso, como receptor pasivo. Lo disfrazan de conversación, de cercanía, de empatía, pero en realidad están buscando vaciarse, no compartir. Es un monólogo vestido de diálogo. Y si tú no estás atento, si no tienes tus barreras energéticas activadas, puedes terminar asumiendo cargas que no te corresponden, saliendo de ese encuentro más cansado, más confundido, más desconectado de ti mismo. Y sin entender por qué. Lo que en apariencia se desarrollaba como una charla cotidiana, en el fondo escondía una dinámica mucho más compleja y sutil, una demanda constante de atención emocional, de validación silenciosa, de presencia absoluta. No era una conversación, era una absorción.
Una necesidad insaciable de ser escuchado, comprendido, admirado o consolado, sin que existiera un verdadero intercambio. Era como si me colocaran, sin mi consentimiento, en el rol de salvador emocional, de sostén invisible. Y con cada palabra, con cada suspiro, algo dentro de mí comenzaba a agotarse sin explicación. Fue a través de esa experiencia silenciosa de desgaste que empecé a ver con claridad una de las dinámicas más insidiosas que pueden instalarse entre dos seres humanos. No se manifiesta con gritos ni con gestos agresivos. No deja huellas visibles ni da señales evidentes de que algo anda mal. Pero se infiltra poco a poco, como una corriente subterránea que va debilitando tus cimientos. No rompe, pero corroe. Algunas personas no necesitan levantar la voz para herirte. No usan insultos ni ofensas directas. Al contrario, se muestran afectuosas, vulnerables, incluso necesitadas de cariño. Pero bajo esa apariencia, se esconden mecanismos inconscientes de drenaje emocional. Te roban lentamente la vitalidad, la inspiración, la serenidad. Y llega un punto en que te das cuenta de que algo en ti ha cambiado. Ya no brillas como antes, ya no piensas con claridad, sientes que estás cargando un peso que no entiendes de dónde proviene. Carl Gustav Jung, con su mirada lúcida y penetrante sobre el alma humana, nos advirtió sobre este fenómeno. Explicó que todo aquello que una persona no reconoce en sí misma, sus miedos, su rabia, su vacío, sus deseos reprimidos, queda almacenado en lo que él llamó la sombra. Y cuando esta sombra no es trabajada ni integrada conscientemente, termina proyectándose sobre los demás. Es decir, se utiliza al otro como pantalla donde se descargan todas esas emociones no procesadas. En esa proyección inconsciente, tú te conviertes en el receptor del dolor ajeno, en el portador de un sufrimiento que no te pertenece. Sin darte cuenta, comienzas a sentir ansiedad, dudas, inquietud o incluso culpa, sin saber por qué. Es una transferencia emocional que opera de forma sutil, pero muy poderosa. Y lo peor es que muchas veces ni la persona que lo provoca sabe lo que está haciendo. Sin embargo, existen señales claras que pueden ayudarte a identificar cuando estás en presencia de alguien que, sin maldad consciente, está drenando tu energía vital. Una de las más evidentes es el egocentrismo emocional. Es decir, cuando cada encuentro o conversación gira exclusivamente en torno a sus problemas, sus heridas, sus frustraciones. No importa lo que tú estés atravesando, de alguna manera todo vuelve a girar en torno a su mundo. Y cuando intentas compartir algo tuyo, algo genuinamente personal, notas que la atención se desvía, que no hay espacio para ti. Como si tu presencia solo sirviera como espejo o contenedor. ¿Te ha pasado algo así? No importa cuál sea el punto de partida de la charla, ni qué tan trivial o inocente parezca el tema. Con el tiempo, todo gira en la misma dirección, una espiral descendente de quejas constantes, dramas no resueltos, viejas heridas que nunca cicatrizan. Conversaciones que parecen tener un único propósito, verter un caudal de emociones densas sobre ti. Y lo más inquietante no es la carga en sí, sino que no hay intención de transformar ese malestar. No buscan caminos, no exploran soluciones, no desean avanzar. Solo necesitan un recipiente emocional. Y ese recipiente, sin que te lo pidan, eres tú. La sensación es similar a la de estar frente a una tormenta que no espera ser comprendida, sino simplemente liberada sobre tu cabeza. Al principio, puedes sentir compasión, empatía, el deseo genuino de estar presente. Pero a medida que el patrón se repite una y otra vez, descubres que está siendo usado como una especie de válvula de escape, un espacio donde el otro deposita lo que no se atreve a mirar por sí mismo. Otra señal reveladora aparece cuando decides, con todo el respeto posible, proteger tu energía y marcar tus propios límites. Bastan unas simples palabras como, necesito un momento para mí, o hoy no puedo hablar, estoy agotado, para que surja una reacción que te descoloca. De repente, la otra persona se muestra herida, decepcionada, dolida. Y sin ser explícita, la culpa se instala en ti como una sombra. Comienzas a dudar de tu derecho a cuidarte, a decir que no, a elegirte. Te preguntas si estás siendo egoísta, si estás fallando como amigo, pareja o familiar. Este tipo de manipulación no siempre es consciente ni malintencionada, pero es profundamente efectiva. Juega con tus zonas más nobles, la empatía, la compasión, el deseo de estar ahí para el otro.
pero transforma esas virtudes en cadenas invisibles. Y mientras más cedes, más te alejas de ti mismo. Porque ayudar no debería implicar desangrarse emocionalmente. Y luego viene quizás la señal más reveladora de todas. Una que no miente, que emerge desde lo más visceral de tu ser, el alivio que sientes cuando esa persona no está cerca. Es ese suspiro profundo que sale de tu pecho cuando cuelgas el teléfono o cuando terminas una reunión con ella. No es tristeza, no es nostalgia. Es paz. Es como si algo en ti recuperara el aire, como si tu campo energético pudiera finalmente expandirse sin ser invadido. Y aquí es donde se traza la diferencia más clara entre un vínculo sano y uno tóxico. Cuando alguien verdaderamente aporta luz a tu vida, su ausencia se siente como una pequeña grieta en el alma. Pero cuando su presencia se ha vuelto un peso, una carga invisible, la distancia no duele, sana. Te devuelve partes tuyas que habías empezado a olvidar. Cuando tomas distancia de alguien, y al poco tiempo, percibes que tu respiración fluye mejor, que tus pensamientos se aclaran sin esfuerzo, y que una calma inexplicable regresa a tu interior, no estás imaginando cosas. Esa sensación de alivio no es una coincidencia ni un capricho emocional. Es una respuesta del cuerpo, del alma, del inconsciente, que te susurra verdades que a veces tu mente no quiere aceptar. Esa persona estaba absorbiendo tu energía vital como si fuera suya. Y lo más inquietante es que muchas veces esto no ocurre por malicia intencionada. No se trata de villanos conscientes que diseñan estrategias para lastimarte. En la mayoría de los casos, se trata de personas heridas que nunca aprendieron a mirarse de frente. Sujetos que jamás se detuvieron a contemplar su propia sombra, que temen tanto al silencio interior que buscan ruidos afuera que los distraigan de su propia oscuridad. Estas personas no saben cómo generar luz desde adentro porque nunca descubrieron el fuego sagrado de su propio ser. Así que buscan desesperadamente esa chispa en los demás. Se aferran a quienes irradian calor emocional, a quienes tienen claridad, entusiasmo, estabilidad, no para compartirlo, sino para alimentarse de ello. Lo toman como si fuera un derecho. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a sentirte agotado, drenado, con la sensación de estar cargando una mochila que no es tuya. Pero aquí es donde necesitas hacer un acto profundo de honestidad contigo mismo. No viniste al mundo para ser el salvavidas emocional de nadie. No eres un refugio para aquellos que rehúsan enfrentar su propio invierno interior. Ayudar desde el amor es hermoso. Pero permitir que te desangren emocionalmente es una forma silenciosa de autotraición. Aceptar que no puedes salvar a todos es un acto de madurez emocional. Comprender que algunas personas solo aprenderán cuando decidan mirar su propia herida es parte del camino del alma. Porque no importa cuánto amor des si la otra persona no está lista para recibirlo sin drenarte a cambio. Tienes el derecho, y la responsabilidad, de proteger tu paz interior. Incluso si esa persona es alguien que amas, alguien de tu familia o alguien que estuvo contigo en momentos importantes. Elegir alejarte no es falta de amor, es amor propio. Y cuando ignoras estas señales, corres el riesgo de entrar en un estado de desgaste crónico, donde cada día es una batalla silenciosa entre lo que sientes y lo que toleras. En ese lugar de desgaste constante, empiezas a desconectarte de lo más esencial, tus necesidades, tus emociones, tu intuición, tu propia identidad. Poco a poco, dejas de reconocerte. Pierdes el brillo en la mirada. Tu voz interior se apaga. Y todo por sostener un vínculo que solo existe a costa de tu energía. Pero lo que describimos hasta ahora es apenas la antesala de un laberinto aún más sombrío. Una vez que cruzas esa primera puerta, el desgaste emocional, te adentras en una dinámica mucho más corrosiva, aquella donde ya no se trata únicamente de que alguien absorba tu energía, sino de que manipule tu percepción hasta el punto de hacerte dudar de ti mismo. Aquí comienza la etapa más peligrosa del vínculo, donde el control no se ejerce con gritos ni imposiciones, sino con silencios calculados y gestos disfrazados de ternura. Es un tipo de manipulación tan sutil que se esconde detrás de una mirada compasiva, de una palabra dicha con dulzura, de un abrazo que parece sincero. No hay gritos, no hay golpes. Hay frases pequeñas, diminutas, pero profundamente venenosas. Comentarios como, eso no fue así, estás demasiado sensible, siempre malinterpretas todo, yo jamás dije eso. Y esas frases, repetidas en el tiempo como gotas que taladran piedra,
empiezan a hacer efecto. Lo que antes era certeza en ti, se convierte en duda. Lo que sentías con claridad, se vuelve confuso. Y lo más doloroso, comienzas a desconfiar de tu propia voz interior. Este fenómeno tiene un nombre bien conocido en la psicología contemporánea: gaslighting. Es un tipo de violencia emocional que opera en la sombra, en lo implícito, y que destruye sin levantar sospechas. Su objetivo no es herirte de forma visible, sino minar tu centro, desorientar tu brújula interna, hasta que ya no sepas si lo que sientes es legítimo o si estás perdiendo la razón. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle like, compartirlo con quien pueda necesitarlo y dejar tu comentario abajo. ¿Has vivido alguna experiencia similar? Y si quieres seguir explorando más sobre cómo proteger tu paz y fortalecer tu bienestar emocional, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Vamos juntos en este camino. Carl Jung nos ofreció una perspectiva profunda para entender esta distorsión de la realidad. Él afirmaba que todo aquello que reprimimos, negamos o rechazamos en nosotros mismos termina proyectándose sobre los demás. Así, quien practica el gaslighting muchas veces no es consciente del daño que inflige. Está atrapado en su propia sombra, incapaz de confrontar sus fallos, sus inseguridades, sus contradicciones. Entonces, en lugar de asumirlas, las coloca sobre ti. Las distorsiona. Las maquilla de amor. Y tú, confundido, comienzas a cargar con una culpa que no te pertenece. Lo trágico es que, con el tiempo, esta manipulación deja marcas invisibles. No hay cicatrices físicas, pero el alma comienza a fracturarse. La víctima empieza a sentirse insegura, ansiosa, emocionalmente inestable. Pierde la confianza en sus propias percepciones, en sus recuerdos, en su capacidad de juzgar. Se vuelve dependiente de la validación del otro para saber si lo que sintió fue real o imaginado. Y esa desconexión de tu verdad interior, es uno de los daños más profundos que un ser humano puede experimentar. Y entonces sucede algo insidioso: comienzas a creer que siempre estás equivocado, que tus pensamientos están contaminados por la confusión, que tus emociones son exageradas, que tu percepción está defectuosa. Ya no confías en tus propios ojos, ni en tu intuición. Esperas la mirada aprobatoria del otro como quien busca oxígeno. Poco a poco, tu centro de gravedad se desplaza hacia afuera. Y ese desplazamiento es el origen de la dependencia emocional, una forma de esclavitud silenciosa donde no hay cadenas visibles, pero sí una obediencia emocional que te ata. Cuanto más necesitas validación externa, más permeable eres al control. Jung escribió que quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta. Pero en este tipo de vínculo, el mirar hacia adentro se vuelve imposible. Has sido condicionado para dudar de tu propia brújula interna, y por eso dependes del otro para saber quién eres, qué sientes, qué es real. Hay señales inconfundibles de que estás siendo manipulado. Una de las más evidentes es el cambio constante en la narrativa. Aquello que fue dicho con claridad, de pronto se desvanece. Las palabras que antes eran firmes ahora se diluyen. Lo que ayer fue una promesa, hoy es una exageración tuya. Y si te atreves a confrontar esa inconsistencia, si preguntas con firmeza por qué lo que antes era blanco ahora es gris, la respuesta será una inversión de roles. Te dirán que estás confundido, que estás inventando, que no entiendes las cosas correctamente. Y como ya has aprendido a desconfiar de ti mismo, cedes. Otro signo inequívoco es la invalidación emocional. Cada vez que expresas tu tristeza, tu incomodidad o tu necesidad, eres etiquetado como dramático, inestable, hipersensible. No hay espacio para tu humanidad. Tus emociones no solo son descartadas, sino que son utilizadas en tu contra. Así se construye un relato donde tú eres el problema. Tú eres el exagerado. Tú eres el frágil. Y en esa narrativa, no hay lugar para tu verdad. Pero quizás lo más devastador es el aislamiento gradual. No ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, casi imperceptible. Comienza con frases como "nadie te entiende como yo", "ellos te llenan la cabeza de ideas", "yo soy el único que realmente sabe cómo te sientes". Y sin darte cuenta, empiezas a desconectarte de tu red de apoyo. Amigos, familiares, incluso tu propia voz interna, quedan en segundo plano.
Te aíslas del mundo, y el otro se convierte en tu único espejo. Un espejo distorsionado, que te muestra una versión fragmentada de ti. Este proceso es tan peligroso porque no se presenta con violencia, sino con seducción emocional. Es una forma de dominio que no necesita levantar la voz, porque ya ha logrado instalarse en tu mente. Jung decía que la peor enfermedad del alma es la pérdida del sentido del yo, y eso es exactamente lo que está en juego aquí, tu identidad, tu verdad, tu luz interior. Y hay una última señal, quizás la más sutil y devastadora de todas. Después de hablar con esa persona, no sientes alivio, ni comprensión, ni paz. Sientes confusión. Como si tus pensamientos se hubieran disuelto en una niebla espesa. Lo que parecía claro se vuelve turbio. Lo que habías vivido, ahora lo dudas. Y te preguntas, en silencio, si estás perdiendo la cordura. Si quizás, el problema siempre ha sido tuyo. Si tu memoria te está traicionando, si tu sensibilidad es excesiva, si deberías haber reaccionado de otro modo. Este tipo de vínculo distorsiona incluso tu percepción más íntima, la de ti mismo. Porque quien alguna vez fue cercano y disponible emocionalmente, quien decía entenderte, comienza a cambiar los espejos. Ya no reflejan tu rostro, sino una imagen que no reconoces. Y cualquier intento de proteger tu espacio vital, cualquier intento de establecer un límite sano, es etiquetado como egoísmo. Dicen que te has vuelto frío, distante, insensible. Pero lo que en realidad ocurre es que esa persona no puede tolerar su propio caos emocional y proyecta en ti la culpa de no poder contenerlo. Te encuentras aceptando culpas ajenas, pidiendo perdón por actos que nunca cometiste, solo para restaurar una paz que siempre termina quebrándose. Es el ciclo de la proyección. Cuando alguien no puede enfrentar su sombra interior, necesita colocarla en alguien más. Y ese alguien, con frecuencia, eres tú. Jung decía que la proyección transforma el mundo en una réplica del propio mundo desconocido. Así, el otro no ve la realidad, sino el reflejo de su tormenta interna. Y tú te conviertes en el recipiente de todo lo que esa persona no puede aceptar de sí misma, su frustración, su dolor, su vacío. Sin darte cuenta, pasas de ser tú mismo a ser el contenedor de lo que otro no quiere mirar. Déjame contarte algo que me marcó profundamente. Conocí a una persona que parecía estar siempre en guerra con la vida. Cada día había un nuevo motivo de decepción. Una traición reciente. Un conflicto inminente. Una sensación perpetua de injusticia. Su mundo estaba habitado por enemigos invisibles, por agravios constantes, por heridas sin cerrar. Y al principio, me pareció empatía ofrecerle mi escucha, mi tiempo, mi contención. Pero pronto comprendí que no era empatía lo que ella buscaba, sino un refugio donde pudiera depositar su angustia sin asumirla como propia. El relato de su vida se tejía entre críticas constantes, acusaciones de falsedad y un desprecio hacia quienes no compartían su visión del mundo. Con cada palabra, las personas a su alrededor se volvían figuras caricaturescas de egoísmo y manipulación. Era como si él se hubiera autoproclamado el guardián de la verdad, el faro de la moralidad, mientras sus palabras arrastraban las sombras que él mismo se negaba a mirar. Pero, al pasar el tiempo, algo peculiar se empezó a hacer evidente. A medida que sus críticas se intensificaban, también lo hacía su comportamiento. Pronto, me di cuenta de que su actitud no solo reflejaba la condena que arrojaba sobre los demás, sino que se convertía en un espejo de sus propias contradicciones. Menospreciaba a aquellos que no seguían su doctrina, los tachaba de ignorantes, de insensibles. Exigía una lealtad absoluta, una fidelidad inquebrantable, pero nunca la ofrecía en retorno. Esperaba que otros lo apoyaran, pero nunca se veía dispuesto a brindar el mismo respaldo. Lo más desconcertante llegó cuando, gradualmente, empezó a moldear mi percepción de mí mismo. Con el tiempo, sus palabras comenzaron a calar en mi interior. Empezó a decirme que yo estaba cayendo en el mismo pozo del egoísmo y la indiferencia que tanto criticaba. Me acusaba de estar perdiendo mi humanidad, de convertirme en uno de esos seres insensibles que él tanto aborrecía. La duda comenzó a filtrarse en mi mente, como una semilla venenosa. ¿Soy realmente egoísta?, me preguntaba. ¿Estoy cambiando? ¿Estoy perdiendo lo que me hace ser yo? Pero, como todo en la vida,
Este proceso me condujo a un despertar silencioso. La manipulación que estaba experimentando era mucho más insidiosa de lo que inicialmente había percibido. No se trataba de una crítica constructiva, ni de un intento de hacerme mejor. Se trataba de algo mucho más profundo y oscuro, la proyección de su propia sombra, de esos aspectos oscuros que él mismo se negaba a aceptar. Jung lo explicaría de esta manera: el ser humano no solo proyecta lo que teme, sino también lo que no puede integrar de sí mismo. Este hombre, al igual que tantos otros, no quería confrontar sus propios monstruos, sus propias debilidades. En lugar de hacerlo, proyectaba esa oscuridad en mí, exigiéndome que la aceptara y la cargara sobre mis hombros. Fue en ese momento, cuando me di cuenta de la naturaleza de la manipulación que me envolvía, que decidí soltar la carga. Me negué a cargar con una culpa que no era mía, con una responsabilidad que no me correspondía. Fue en ese preciso instante cuando todo cambió. Él, al no poder seguir proyectando su sombra en mí, se alejó, buscando a otra víctima, a otra persona sobre la que descargar su tormenta interna. Y yo, por fin, me liberé. El discernimiento es una de las herramientas más poderosas cuando se trata de proteger nuestra paz interior y evitar caer en la trampa de la manipulación emocional. Desarrollar la habilidad de identificar lo que realmente nos pertenece y lo que pertenece a los demás nos permite no solo mantener nuestra energía intacta, sino también mantenernos firmes en nuestra verdad. Una de las primeras señales de que alguien está proyectando su sombra sobre ti es el impacto emocional que deja la interacción. Es fundamental estar atento a cómo te sientes después de haber estado cerca de esa persona. Si te sientes pesado, confundido, o como si hubieras cargado con algo que no es tuyo, es un indicio claro de que esa persona está depositando sus emociones no resueltas en ti. Pregúntate en ese momento: ¿esto me pertenece realmente a mí o estoy absorbiendo algo que no es mío? Las personas que proyectan constantemente nunca se responsabilizan de sus propios defectos o sombras. En su lugar, eligen señalar hacia afuera, buscar culpables y desviar la atención hacia los demás. Se convierten en víctimas perpetuas de las circunstancias, y al hacerlo, te hacen sentir como si fueras el causante de todo lo que sale mal en sus vidas. Este patrón es extremadamente sutil, pero poderoso, porque es fácil caer en la trampa de sentirte responsable por algo que no tiene nada que ver contigo. Para protegerte de esta manipulación emocional, es fundamental aprender a discernir qué es lo que realmente te pertenece y qué no. Si alguien te acusa o te carga con su negatividad, tómate un momento para reflexionar. Pregúntate: ¿hay algo de verdad en esto? Si encuentras que hay algo que debes mejorar o reconocer en ti mismo, hazlo de manera honesta y madura. La autocrítica constructiva es esencial para el crecimiento, pero no debes permitir que te manipulen emocionalmente. Por otro lado, si encuentras que la acusación o la carga no tienen fundamento y no es tu responsabilidad, no aceptes ese peso. Establecer límites firmes es crucial. Si alguien constantemente intenta que te hagas responsable de sus problemas no resueltos, es vital que te alejes y protejas tu espacio emocional. Reconocer cuando una relación está drenando tu energía y no te está aportando nada positivo es el primer paso para preservar tu bienestar. Recuerda que no eres responsable de sanar a los demás, especialmente si ellos no están dispuestos a enfrentarse a sus propias sombras. Cada uno tiene su propio camino de sanación, y no es tu carga cargar con las sombras de otro. Al practicar este discernimiento y establecer límites claros, estarás creando un espacio seguro para ti mismo, donde puedas crecer, sanar y vivir auténticamente sin ser arrastrado por las cargas emocionales de los demás. Es como si, aunque la persona estuviera allí en cuerpo, su mente y su energía se descolocaran ante tu éxito. No hay palabras de aliento ni entusiasmo genuino. En lugar de celebrarte, su reacción es más bien indiferente o incluso evasiva, como si tu crecimiento les recordara la brecha entre tu potencial y el suyo. Este fenómeno puede ser sutil al principio, casi imperceptible, pero con el tiempo lo reconocerás como una señal clara de que esta persona no solo está proyectando su sombra sobre ti, sino que también está luchando con su propia inseguridad o envidia. Es una envidia silenciosa, que no se muestra con ataques directos o palabras hirientes, sino que se disfraza de indiferencia, desaprobación pasiva o incluso de sutiles comentarios que disminuyen tu logro. En estos casos, no es que te odien o quieran hacerte daño, es que tu luz les refleja la oscuridad interna que ellos aún no han enfrentado. Las personas que no han trabajado en su propio crecimiento,
aquellas que no se han atrevido a brillar plenamente, pueden sentirse amenazadas por la luz ajena. Carl Jung hablaba de la sombra como esa parte oculta de nosotros mismos, aquellas cualidades y potenciales reprimidos que no nos atrevemos a reconocer. Y lo que pasa con algunas personas es que, cuando ven a otros brillar, se sienten como si su propia sombra se hiciera más grande, porque los recuerdos de sus propias limitaciones se hacen más evidentes. En lugar de animarte o celebrar contigo, estas personas pueden intentar desvalorizar tus logros de manera indirecta, como si no estuvieras haciendo nada importante o como si tu éxito no tuviera mérito. Este comportamiento refleja una lucha interna, una batalla que no tiene nada que ver contigo, pero que afecta tu espacio emocional. La clave aquí es no dejarte arrastrar por la negatividad de otros, incluso si esa negatividad no se expresa abiertamente. Tienes derecho a brillar, y cuando otros no puedan soportarlo, es importante recordar que su resistencia a tu luz no es un reflejo de tu valor, sino de sus propias luchas internas. No te quedes en un lugar donde tu crecimiento se ve amenazado o minimizado. Recuerda, tu evolución es tuya. No permitas que las sombras de los demás interfieran con el resplandor que está destinado a salir de ti. Al principio, parecía una coincidencia, tal vez solo una fase pasajera. Las pequeñas reacciones que antes pasaban desapercibidas ahora se hacían más evidentes. Cuando compartía mis logros, sus respuestas eran menos efusivas. En lugar de celebrar, comenzaba a escuchar comentarios como «Ah, no es para tanto» o «Eso no es algo tan raro, mucha gente lo ha hecho». Algo en su tono, aunque todavía amable, se sentía vacío, distante. Y lo peor era como su presencia parecía volverse más incómoda cuando lograba alcanzar algo significativo. Antes, compartíamos momentos de alegría y entusiasmo, pero ahora, sus palabras parecían desmoronarse en el aire, vacías de emoción. No me atacaba abiertamente, pero había algo en la forma en que me miraba que me hacía dudar de mí mismo, de mi éxito, de mi valor. Es como si, al verme avanzar, al verme salir de la sombra del ordinario, se sintiera amenazado. Carl Jung explicó que la envidia es el reflejo de una sombra no integrada, de una parte de la psique que no ha sido aceptada o trabajada. Esta sombra, que se manifiesta en la envidia, no tiene nada que ver contigo ni con tus logros. Es una manifestación de las inseguridades no resueltas de esa persona, de sus propios temores de insuficiencia, de su propio dolor por no haber alcanzado lo que tú estás alcanzando. En situaciones como esta, no hay un ataque directo. En lugar de una confrontación abierta, lo que surge es una sutil erosión emocional. La persona no necesita decir nada abiertamente cruel, pero a través de pequeños gestos, de comentarios pasivos y actitudes despectivas, comienzan a hacerte sentir que tu éxito no tiene valor, que no mereces brillar. Y esto es lo más insidioso. Te hacen sentir que tu luz está equivocada, que no tienes derecho a destacar. Lo más difícil de todo es que este tipo de manipulación emocional se disfraza de amistad o de familiaridad. La cercanía hace que sea más fácil pasarlo por alto. Pero si alguna vez has sentido esa incomodidad después de compartir algo importante con alguien cercano, esa es la señal de que algo no está bien. La sombra de esa persona está proyectando su inseguridad sobre ti, y lo hace de manera tan sutil que incluso puedes dudar de ti mismo. Recuerda que no es tu responsabilidad hacer brillar a los demás, especialmente si no están dispuestos a trabajar en su propia oscuridad. Si alguien cercano a ti minimiza tu éxito, cuestiona tu valía o te hace sentir menos, es hora de dar un paso atrás y proteger tu paz. No permitas que su sombra apague tu luz. Tu crecimiento es tuyo, y merece ser celebrado. Exactamente. La envidia en este contexto se camufla de manera tan sutil que es casi imposible de detectar al principio. Cuando alguien a quien consideras cercano y de confianza comienza a poner en duda tus logros, disfrazando esas dudas como preocupaciones genuinas, es una señal clara de que hay algo más en juego. Lo que parece una actitud protectora, en realidad es una forma encubierta de frenar tu crecimiento. La clave aquí es la inconsistencia en su comportamiento. Celebran los éxitos de los demás, muestran entusiasmo por los logros de otras personas, pero cuando se trata de ti, todo se vuelve cuestionable. Como si tu éxito fuera una amenaza para ellos, como si tu luz brillando tan intensamente les recordara lo que no han logrado o lo que aún temen enfrentar. Este tipo de dinámica es insidiosa porque, en lugar de manifestarse de forma directa o agresiva, se disfraza de preocupación y consejos bien intencionados.
La persona parece preocuparse por tu bienestar, por tu futuro, pero en realidad está trabajando inconscientemente para que te sientas inseguro, para que dudes de ti mismo, de tu capacidad, de tu potencial. Lo hacen sin querer hacerlo, pero su sombra no integrada está proyectando sus propios temores, inseguridades y frustraciones sobre ti. Y lo más complicado es que este tipo de comportamiento proviene de personas en quienes confías. La cercanía y la confianza que compartes con ellas hacen que sea aún más doloroso reconocerlo. Te abres, compartes tus sueños, tus metas, y en lugar de recibir apoyo, recibes dudas disfrazadas de amor. Es como si, al compartir tu luz, ellos se sintieran pequeños en comparación. Es esencial entender que este tipo de energía no es tuya. No eres tú el que está fallando o dudando. La duda que te implantan no es un reflejo de tus capacidades o de tus decisiones, sino de sus propias limitaciones internas, de la envidia que no han trabajado dentro de sí mismos. Es vital proteger tu energía y mantener tu foco, porque si te dejas llevar por esos comentarios, por esas pequeñas semillas de duda, puedes empezar a cuestionar tus propios sueños. No permitas que nadie apague tu luz. Tu camino es único, y tu éxito está en tus manos, no en las dudas de los demás. Exacto, esa es la esencia de lo que ocurre en este tipo de dinámica. Las reacciones sutiles y a menudo imperceptibles, como la mirada vacía, el comentario desalentador o el cambio en la actitud de las personas cercanas, son señales claras de que algo está sucediendo a nivel emocional en ellos. Estas pequeñas señales pueden pasar desapercibidas si no estamos atentos, pero son los primeros indicios de que alguien no está manejando bien tu crecimiento, de que tu luz los está desbordando de alguna manera. El cambio en los cumplidos, los consejos que, en lugar de elevarte, te frenan, es una forma de control disfrazado de preocupación. Esta manipulación emocional se alimenta de la comparación, de la necesidad de mantener las cosas dentro de lo que se percibe como normal o cómodo. Y lo más insidioso es que muchas veces las personas ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo. Su sombra, esa parte no integrada de sí mismos, los impulsa a proyectar sus inseguridades y fracasos en los demás, haciéndote sentir que debes frenarte para no hacerles sentir incómodos. Como mencionó Jung, la sombra es esa parte de nuestra psique que rechazamos, que no queremos reconocer como parte de nosotros. Y cuando no la integramos, no la aceptamos y la comprendemos, comienza a proyectarse sobre los demás, como si las debilidades internas de esa persona se volvieran tus problemas. Es como si, al verte brillar, ellos pudieran ver lo que han reprimido en su interior, lo que no han logrado, lo que temen. La verdad es que no hay nada que debas hacer para cambiar esto. Tu luz, tu crecimiento personal y tu autenticidad son naturales, y su poder radica en lo que eres, no en lo que otros piensan de ti. Sin embargo, reconocer estas dinámicas te da el poder de decidir cómo manejar estas situaciones. No tienes que reducir tu brillo para encajar en las expectativas de los demás. El verdadero reto está en ser fiel a ti mismo, en no permitir que las sombras de otros apaguen tu luz. Lo más importante es mantener la claridad en tus propios límites y seguir avanzando, porque si te detienes, si te dejas influenciar por la proyección ajena, entonces no solo estarías apagando tu luz, sino que estarías entrando en una dinámica tóxica que no te pertenece. Exacto, al principio, esa energía dramática puede parecer emocionante, como si estuvieras involucrado en una narrativa que te atrapa y te hace sentir parte de algo importante. Pero con el tiempo, la repetición de los mismos conflictos, las mismas crisis y traiciones, comienza a desgastarte. La vibración energética que inicialmente parecía tan intensa y emocionante, de repente se convierte en un ciclo interminable de agotamiento. Te das cuenta de que, más que ser un apoyo o una conexión genuina, te conviertes en un espectador atrapado en una trama tóxica. Lo más peligroso de este tipo de dinámica es la forma en que se disfraza de autenticidad. Te hacen creer que la conexión emocional profunda está basada en compartir crisis, en vivir el caos juntos, como si fuera una forma legítima de intimidad. Pero la realidad es que lo que está ocurriendo es una manipulación que alimenta un drama constante, donde la inestabilidad se convierte en el centro de la relación. Como mencionas, la persona no busca realmente salir de ese ciclo. Está tan identificada con el caos que lo considera una parte intrínseca de sí misma, una manera de definir su existencia. Sin ese caos, esa persona sentiría que pierde su identidad. Y lo peor de todo es que este patrón no solo te drena emocionalmente, sino que, al involucrarte,
te arrastra hacia ese mismo caos y terminas perdiendo tu paz interior, como si de alguna forma te volvieras parte del problema. La lección aquí es crucial. La conexión real no debe ser construida sobre el sufrimiento constante ni sobre la identificación con el drama. Si una relación te está drenando, si te está atrapando en un ciclo de inestabilidad y agotamiento, es fundamental tomar un paso atrás y reflexionar sobre lo que realmente está en juego. La paz y la estabilidad deben ser elementos fundamentales en cualquier vínculo genuino. En este tipo de relaciones, es necesario reconocer que no tienes que cargar con el peso emocional del otro, ni permitir que tu propia estabilidad dependa de la inestabilidad ajena. Si alguien está tan identificado con el caos, lo más sano para ti es poner límites claros y proteger tu propia energía. La paz interior, al final, es lo que te permitirá crecer y mantenerte fiel a ti mismo. Exactamente. El caos no es una fase temporal para estas personas, es una constante que impregna todos los aspectos de su vida. A menudo, no son conscientes de ello, pero su existencia está marcada por una inestabilidad que se proyecta hacia todo lo que tocan. Las relaciones, las oportunidades, incluso las pequeñas interacciones, se ven empañadas por un ciclo interminable de conflictos y desilusión. Si te encuentras atrapado en su mundo, es solo cuestión de tiempo antes de que ese caos se convierta en parte de tu propia vida. La clave para protegerte es reconocer este patrón destructivo lo antes posible. Como dices, no se trata solo de momentos difíciles o circunstancias complicadas, se trata de una tendencia persistente que está enraizada en su vida. Si cada relación termina en traición o decepción, si cada oportunidad se convierte en una crisis, esa es una clara señal de que el caos es su habitual compañía. Yu nos recuerda que lo que no vemos en nosotros mismos, lo proyectamos en el mundo. Estas personas, al no poder enfrentar sus propios demonios, repiten el mismo guión una y otra vez, y todos los que se acercan terminan atrapados en esa repetición destructiva. El inconsciente de esas personas no se hace consciente, y su vida se convierte en un ciclo sin fin, arrastrando a quienes se cruzan en su camino. La forma más clara de protegerte es mantener una distancia emocional, y en muchos casos, física. Reconocer que no eres la excepción, que no puedes salvar a esta persona ni cambiar su patrón, es esencial para preservar tu propia estabilidad. Establecer límites claros y firmes, y aprender a soltar cuando es necesario, es la manera más efectiva de evitar que el caos de otra persona te devore. No estás obligado a cargar con el peso de los demás ni a permitir que sus sombras oscurezcan tu luz. Al final, es tu responsabilidad mantener tu paz interior y no sacrificarla por alguien que no está dispuesto a hacer el trabajo interno necesario para cambiar. La clave está en reconocer que no puedes salvar a todos, y que el simple hecho de intentar cambiar la naturaleza de alguien que no está dispuesto a hacerlo por sí mismo es una carga innecesaria. La ilusión de que tu amor o tu presencia puedan transformar a alguien es solo eso, una ilusión. El proceso de transformación y sanación es personal y debe partir de la voluntad de la persona en cuestión, no de tus esfuerzos. El tiempo y la energía que gastas tratando de ser el salvavidas de alguien que elige vivir en el caos pueden drenar tus propios recursos emocionales y eventualmente afectarán tu bienestar. Como mencionas, la distancia es la única solución verdadera. Guardar tu paz y establecer un entorno de estabilidad emocional es crucial para tu crecimiento personal. Si no proteges tu espacio interior, el caos ajeno puede infiltrarse en tu vida de maneras que no esperas. Es esencial también reconocer que no todas las personas que entran en tu vida lo hacen con malas intenciones, pero eso no significa que todas ellas sean saludables para ti. Algunas, incluso sin quererlo, pueden ser absorbentes, drenando tu energía vital. Como dices, no lo notarás de inmediato, pero poco a poco te irás sintiendo más apagado, menos motivado, como si estuvieras cargando un peso invisible. Este es un indicador importante. Si te sientes constantemente agotado o sin dirección, podría ser el momento de reflexionar sobre las personas con las que te rodeas. La introspección es clave para identificar quienes están contribuyendo a tu vida de manera positiva y quienes, aunque sin malas intenciones, están trayendo consigo una carga emocional que no te pertenece. Aprender a decir no o a distanciarte de aquellos que no aportan paz o energía renovadora es un acto de autocuidado profundamente necesario. Al final, tu energía y tu bienestar son lo más valioso que tienes, y protegerlos debe ser una prioridad. Exactamente, la manipulación más peligrosa no siempre es obvia ni ruidosa.
A menudo se presenta de manera sutil, como un susurro persistente que comienza a sembrar dudas en tu mente, hasta que te encuentras cuestionando todo lo que alguna vez creíste verdadero sobre ti mismo. La gente que maneja estas tácticas manipula con dulzura, con una sonrisa, con palabras que parecen cariñosas, pero que en realidad están diseñadas para erosionar tu confianza. Es un proceso insidioso, como el agua que va desgastando una roca con el tiempo. Lo peor es que, al principio, esas pequeñas sugerencias, esas correcciones que parecen inofensivas, se sienten como algo natural, incluso como preocupación o amor. Pero con el tiempo, cuando ya has sido moldeado por esas distorsiones, te das cuenta de que ya no sabes en qué confiar. Ya no sabes si tus sentimientos son válidos, si tus decisiones son correctas. Este es el momento en que te has convertido en víctima de un gaslighting emocional que poco a poco socava tu identidad. Es fundamental aprender a escuchar esas primeras señales, esos pequeños destellos que te dicen que algo no está bien. Si te tomas el tiempo de observar cómo ciertas personas te hacen sentir, si te permites escuchar esas alertas internas, podrás actuar antes de que el daño sea irreversible. La clave está en establecer límites claros y firmes, en no permitir que nadie te arrastre hacia la confusión emocional. Preservar tu paz interior no es egoísmo, es un acto de amor propio. Decir no, establecer distancias y proteger tu bienestar emocional no te convierte en una persona fría ni insensible. Al contrario, es la única forma de mantener tu salud mental intacta y de asegurarte de que las personas en tu vida estén allí por las razones correctas, sin tratar de manipular o distorsionar tu realidad. Cuidar de ti mismo es el primer paso para poder estar allí de manera genuina y auténtica para los demás. Y la verdadera pregunta es, ¿estás listo para proteger tu paz? ¿Para protegerte de las energías que drenan tu fuerza y extinguen la luz dentro de ti? Si has estado conmigo hasta este punto, reflexionando sobre cada palabra, cada sentimiento que ha surgido durante este recorrido, déjame saber. Comenta a continuación, proteger mi paz es mi prioridad. Porque este es el momento de reconocer que, más que nunca, es hora de tomar el control de tu vida emocional, de no permitir que nada ni nadie te robe la serenidad que por derecho te pertenece. Esto no es un acto de egoísmo. Es un acto de autocuidado, de profundo respeto por ti mismo. Si algo que compartí te resonó, si este contenido tocó lo más profundo de tu ser, dale me gusta, compartirlo con alguien ahora mismo. Un simple clic que ayuda a que este video llegue a más personas que necesitan esta misma concienciación. Y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, para que puedas seguir recorriendo conmigo este camino de autodescubrimiento y crecimiento emocional. No dejes que este aprendizaje pase desapercibido. En el próximo video os invito a sumergiros aún más en este fascinante universo de la mente humana, explorando lo que Jung nos dejó sobre nuestra psique, las sombras que habitan en nuestro interior y las relaciones que nos moldean.